A estudiar el don de lenguas, capítulo número 14, verso 2 al 6 de la primera carta a los Corintios. Nos dice, para que tengamos ya un despegue, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, verso 6, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare en revelación, o en ciencia, o en profecía, o con doctrina? Vamos a dejar hasta ahí estos versículos. Quiero rápidamente, hermanos, hacer una pequeña introducción con respecto a los dones de inspiración. Los dones de inspiración, ya lo adelantaba, se le pueden llamar dones vocales, se le puede llamar dones de palabra. ¿Por qué dones vocales? Porque son por la boca, es decir, son expresiones. Vocales, sí, por eso. Inspiración, porque esa expresión que sale en el habla de nuestra boca es una inspiración. O sea que en este caso, los dones de inspiración, tenemos don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos tres dones se conjugan entre sí, como ya lo hemos venido enseñando y lo explicamos en el don de palabra de revelación, que decíamos es don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de interpretación, don de discernimiento. Se conjugan los tres. Los dones de inspiración se conjugan los tres. Los dones de poder se conjugan los tres. Y los 9 dones en sí se conjugan entre sí, los 9. Pero para una mejor comprensión es que se agrupan cada 3 dones. Y en este caso estamos en el don de lenguas. Vamos a ver. Al hablar de lo que es el don de lenguas, para poder comprender mejor las lenguas, primeramente vamos a explicarlas en 2 categorías. ¿De qué manera vamos a explicar esto de las 2 categorías? Sus manifestaciones tienen esas 2 distinciones, una categoría, una segunda categoría. Por ejemplo, no se deben, por supuesto, confundir. Estoy hablando y estoy centralizándome ahorita en lo que es el don de lenguas. Y cuando se habla de que el don de lenguas no se puede como confundir
con lo que es el don o lo que es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una manifestación que es la que aparece cuando la persona recibe el Espíritu Santo. El hablar en lenguas, eso es, se le llama como señal, la señal de que hemos sido intervenidos por el Espíritu Santo, vienen las lenguas. Pero por eso aclaraba que tienen dos categorías las lenguas. Y una es esa, que son como señales. Por ejemplo, váyase a la Biblia y vamos a ver en el caso del libro de los Hechos, capítulo número 2. Ahí para que vayamos estudiando la palabra, en el capítulo número 2, versículo número 3, ahí nos dice: se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Vamos a ponerle atención a esto. En este versículo número 3 me estoy refiriendo precisamente a lo que es el hablar en lenguas, que es diferente al don de lenguas. En este versículo número 3 estamos viendo ahí lo que es el hablar en lenguas, que es la señal de los que reciben el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió en el Pentecostés. Por eso yo quiero que le ponga atención cuando dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Cuando habla de fuego, está hablando como, fíjese bien en las expresiones, no dice de fuego, sino como de fuego. Cuando se habla como de fuego, es decir, daba la impresión que era un fuego. Pero ese fuego estaba dando un mensaje que es el ardor de la llama del poder de Dios. Es como de fuego, no de fuego. Y en este caso, y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Aun cuando todos estaban en el aposento alto, pudiera pensarse que el manifestar de las lenguas como señal del recibir el Espíritu Santo sería en lo general. Pero aquí está hablando en lo individual. Se sentaron, dice, sobre cada uno de ellos. En este caso podemos entender que este hablar en lenguas es muy individual, no es colectivo. Es probable que no solo habían 120 personas, en este caso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, probablemente habían muchas otras gentes, pero los que fueron bautizados, dice que por persona, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu concedía expresarse. Todos empezaron en lo individual y luego todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. En este caso hemos dicho que se pueden entender como, incluso en la guía ya lo señalamos, que aquí hay varios mensajes en cuanto a esto de nuevas lenguas. Se debe de entender que como es el inicio de la cosecha, como esto del Pentecostés era como el inicio, el recoger la cosecha. Ahorita era el inicio de la cosecha espiritual. Y cuando se habla en otras lenguas, el trasfondo estaría diciendo, por un lado, que
estos discípulos o estos que están siendo investidos por el poder del Espíritu van a llevar a diferentes países, idiomas, van a llevar el Evangelio y lo van a llevar en el fuego del Espíritu y lo van a llevar en lo individual, porque en lo particular se posa sobre cada uno de ellos. Esto debe de saber que también es exactamente lo que estaría manifestándose en el capítulo número 8 también de Hechos de los Apóstoles. Váyase a ese capítulo y vamos a ver en el versículo número 17. Nos está diciendo: entonces Pedro y Juan, ¿qué dicen? Les impusieron, vamos a ver, vamos leyendo, les impusieron las manos. Yo estoy usando otra versión, use usted la que siempre usamos. Les impusieron las manos y ellos, ¿qué dice? Recibieron al Espíritu Santo. Recibieron al Espíritu Santo. Aquí, ¿en qué manera lo recibieron? Lo recibieron en la señal que hablaron en otras lenguas. Hablaron en lenguas diversas. Y sabemos que fueron bautizados porque dice el verso 18, y al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió que también le dieran de ese poder. En este caso, lo que le llama la atención a Simón el mago, que era de acá de Samaria, era esa manifestación de nuevas lenguas que al imponerle las manos, en este caso los apóstoles, ahí está diciendo que ellos hablaron en nuevas lenguas al imponerles las manos. Es interesante este aspecto. ¿Por qué? Porque dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vamos a ver qué es lo que percibió o escuchó Simón el mago. Y vale aclarar que este Simón era supuestamente un cristiano que ya había se entregado al Señor aquí en Samaria, en la predicación de Felipe. Pero a continuación de esos versículos nos vamos a dar cuenta que este hombre nada más se había introducido dentro de la iglesia de Samaria, no porque había tenido un nuevo nacimiento, porque todo esto es importante de irlo analizando. No había tenido un nuevo nacimiento, porque luego Pedro le dijo, ahora entiendo cómo estás. Dicho de otra manera, estás grave, por ejemplo, y dice que en el verso número 19, diciéndole, dame también de ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No se había convertido. Todo esto debe de parar las antenas a nosotros los creyentes, porque muchas veces como creyentes o como este pueblo privilegiado que somos nosotros, a veces, hermanos, algunos quieren tomarnos del pelo. Algunos quieren, dicho de otra manera, camuflajearse, engañarnos, hacernos creer que somos lo mismo.
Pero es acá donde necesitamos nosotros comprender que lo que dice la palabra, que no todo el que me dice Señor, Señor, que no todos son en verdad personas. Si le digo, le aclaro esto para que nosotros no es que vamos a andar ahí con el temor, con quién será el hermano, será o no será. Nosotros sencillamente nos remitimos a la palabra. La palabra nos dice, por sus frutos se conocerán. Entonces, cuando nosotros vemos los frutos del nuevo creyente, el nuevo convertido, va a identificar que ha tenido un nuevo nacimiento. No así los frutos de este, porque quiere sobornar a Pedro. Por eso Pedro se le encendieron las orejas espirituales y le dijo, en tu corazón estás todavía igual. Entonces lo que le llama la atención a él es el que cuando los apóstoles que vinieron, vaya, fíjese qué interesante la necesidad de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo, porque hay dos acciones que quiero recalcar en este versículo. ¿Cuáles son esas dos acciones? Vienen desde Jerusalén, son enviados los apóstoles, nada menos Pedrito con Juancito. Estamos hablando de los hombres grandes en Dios, pero son enviados ¿para qué? Primero, para que vean el comportamiento de la iglesia. Y eso hubiese sido suficiente. Está bien, ha crecido la iglesia, Felipe, que te felicitamos, sigue adelante. Pero la otra misión era que ellos tenían que imponer las manos para que el Espíritu Santo cayera sobre de ellos. Vamos a ver en el capítulo número 9, váyase al capítulo número 9, use la Biblia. Y en el versículo, vamos a ver 9, verso 17, vamos a ver en este caso, en el verso también 17, hermanos, nos dice, fue entonces Ananías y entró a la casa, y vamos a ver qué dice ahí, y poniendo, ¿qué? Sobre él las manos, ¿sobre quién? Sobre Pablo. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué? Para que recibas la vista y ¿qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. La gran pregunta de estos tiempos es que esto ya no se enseña en las iglesias. Esto usted no lo va, muy poco lo va a escuchar. ¿Por qué no lo escucha? Porque todo lo que es doctrina es un asunto que no es aceptado ahora en la iglesia moderna. ¿Por qué no es aceptado? Porque la doctrina lo enmarca uno. Porque la doctrina lo corrige en el camino correcto. Usted ve que las predicaciones ahora todo es de motivación, de éxito, de glorias, de victorias, pero no de enseñanza. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los tiempos finales se amontonarán maestros, se levantarán sin número de maestros y habrán sin número de personas queriendo oír, pero no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la doctrina. Es decir, la gente no quiere doctrina. La gente no quiere doctrina, quiere predicaciones de que, bueno, ya viene la guerra, viene Cristo. Quiere predicaciones, usted va a ser un millonario. Quiere las predicaciones, usted va a tener éxito en la familia. Esas son las predicaciones que apetecemos en estos tiempos últimos, pero no la palabra. Se amontonarán montones para escuchar, dice, para escuchar y
no sufrirán. Y dice, para escuchar fábulas, para escuchar asuntos superficiales. Porque una de las cosas tremendas dentro de un ministerio es estar entreteniendo gente, hermanos. Estar entreteniendo gente con cosas que sí es cierto. Yo no digo que no somos o Dios no nos bendice, pero eso es lo que apetece la gente. La gente no quiere escuchar la doctrina del matrimonio. ¿Por qué? Es mejor se van, no oyen la doctrina del matrimonio, porque la doctrina del matrimonio especifica de qué manera es que el esposo debe de actuar y cómo la esposa debe de actuar. ¿Le va a gustar ahora al mundo promiscuo eso? No le va a gustar la doctrina del matrimonio. Eso dice, no soportarán, no sufrirán la sana doctrina. Es decir, porque es un reto, pero no la aceptarán, dicho de otra manera. Entonces, por eso es que empecé diciéndole lo importante que es la doctrina, la palabra. Ahora, vamos a ver, le dije que aquí lo que estamos viendo es en el capítulo 9, verso 17, con respecto a Pablo. ¿Por qué el Señor tiene que mandar a Pablo? Ya no se le apareció, ya no se convirtió, pues, porque le faltaba el que fuera investido por el Espíritu Santo. Eso es lo que les dijo el Señor en Hechos 1:8: y recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, lo que trae esa investidura es poder. Lo que trae, hermanos, es convicción. Lo que trae es respaldo. Pero la señal de ello es que vienen las lenguas. Ahora vamos a ver otro pasaje yo estoy tratando la manera de poner las dos categorías de las lenguas. Aquí estoy en la categoría de las señales. Por ejemplo, en el capítulo número 10, váyase más adelante, un capítulo más del mismo Hecho de los Apóstoles, y el verso 44. En el verso 44 dice: mientras aún mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice a continuación? Léalo conmigo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó. Ahora, ¿cómo vamos a indagar que cayó el Espíritu Santo? Porque una cosa es que yo le digo, mire, el Espíritu Santo cayó ahorita sobre mí, como la intervención de su llenura, de su bautismo, cayó sobre mí. Pero eso será ¿qué diríamos? Sería eso no muy real, porque lo que corrobora que cayó el Espíritu Santo es el que hable en nuevas lenguas, y eso es lo que veíamos acá. Mientras aún Pedro hablaba, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces cayó sobre el Espíritu. Y ahora veamos en el verso 45 cómo es que ellos entendieron que había sucedido algo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, este era un grupo de judíos que habían venido con Pedro de Jope a esta ciudad de Cesarea, y dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues acaso, y bueno, y sigue, pero el punto que quiero destacar es ese. Entonces hermanos, los que venían con Pedro como judíos, de esos judíos ortodoxos, de esos judíos como era Pedro, que no se quería revolver con Cornelio, porque su forma religiosa no se lo permitía, pero el Espíritu lo empujó, le dijo, tienes que ir.
Y cuando llegó Pedro, empezó a predicar la palabra. Y es precisamente en ese momento cuando sucede esto. Entonces lo corrobora prácticamente lo que es esa intervención del Espíritu. Eso podría ser, y no que podría ser, son como la señal para con las lenguas, la señal de la intervención del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que es, vamos a continuar y vamos a ver las lenguas. Por un lado, sirven, hermanos, sirven las lenguas, sirven en primer lugar, en este caso de la señal, le quedan a uno, le quedan al creyente como para ejercitarse dentro de la vida espiritual. Es decir, lo que dice aquí este versículo que nosotros leíamos, vamos a ver, sirven estas lenguas para profundizar, para una estrecha comunión con el Señor. Trae progreso espiritual. Capítulo número 14 de Primera de Corintios, váyase rapidito, y dice, vamos a ver, estoy hablando de las mismas lenguas, de las lenguas como señal, la primera categoría. Entonces dice el verso 2, porque a uno le queda. Dice, ya lo tiene, el capítulo número 14, verso 2 al 4, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, ¿qué dice? Dígalo conmigo otra vez, nadie le entiende. Entonces, en este caso, no podemos como identificar estas son las mismas lenguas como señal. No las podemos identificar como idiomas. Porque cuando dice nadie entiende, entonces dentro de comunidades homogéneas o decir donde hay mucha extranjería, hay varios que entienden un montón de idiomas. Pero acá está diciendo el apóstol Pablo que nadie le entiende. Estas lenguas como señal, para lo que sirven es, ya a uno le queda por decir algo, porque qué bonito es explicar algo que uno lo vive. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui bautizado con el Espíritu Santo y a mí me ha quedado lo que es ese toque de las lenguas como señal, y son las que a mí me permiten tener una relación más profunda con Dios, porque le quiero declarar que cuando estoy orando, por ponerle el ejemplo, estoy orando porque una cosa pues es predicar lo que uno le han contado o ha leído, pero otra cosa es predicar lo que uno vive. Entonces, y eso lo puede decir cualquiera de aquellos que en nuestra intimidad con Dios empezamos, viene esa llenura y empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Y qué es lo que usted siente cuando está hablando en esas lenguas? Si usted no ha experimentado eso, usted busque, porque el que busca halla. Si usted cree que es mejor seguir el lineamiento del modernismo, del humanismo que hay en la iglesia, bueno, a saber a dónde va a ir a parar. Pero usted y yo no nos podemos mover de la palabra. Lo que está en la palabra, ahí anclémonos. Y aunque haya modernismo y aunque otros digan otra cosa, usted y yo mantengámonos en la palabra. Le digo esto porque la iglesia moderna, hablar de lenguas, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque está influenciado por el modernismo.
Eso no es de Dios, dice. Y así se va quedando y así se va muriendo. No estoy diciendo que se va a perder. Lo que estoy diciendo es que pierde más bien lo que es la llenura, la intimidad con lo que es estas intervenciones. Y se lo dice el versículo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a ver esto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Lo que Pablo a continuación está diciendo ya es con respecto al que profetiza, pero yo estoy todavía en la primera categoría de las lenguas que sirven como aliciente para tener una comunión más estrecha, para tener un progreso espiritual. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Se edifica. Cuando se habla de edificación, debemos de entender que cuando yo o usted está desarrollando sus lenguas, en ocasiones pueden ser idiomas, en ocasiones pueden ser lenguas estáticas, lenguas angelicales, como dice el capítulo número 13, versículo 1 de esta misma carta de Corintios. Dice, el que habla en lenguas, si yo hablara en lenguas angelicales, ahí no estaría hablando de idiomas. Dice, si yo hablara en lenguas angelicales, o dice, hablara en lenguas humanas y angélicas. Hay humanas y hay angélicas. Verso 1 del 13 de Primera de Corintios. Ahí va a tocar el tema del amor el apóstol. Pero cuando estamos nosotros siendo intervenidos por estas lenguas que nos quedan de regalo, cuando nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces viene en el momento de nuestra intimidad, estamos orando y empezamos a sentir una reacción de éxtasis, de comunión con Él, y empezamos a hablar en otras lenguas. Fíjese que hay testimonio. Por ejemplo, hay iglesias o pastores que pueden ser confiables, ¿verdad? En estos asuntos, pero hay experiencias. Por ejemplo, el doctor Choc, que ya falleció, ya partió con el Señor, él habla en uno de sus libros que en lugares donde él salía, donde sus misiones, sus giras, habían lugares donde la capa social, por lo menos África, donde muchas veces fue, y se manifestaba lo que era el asunto del poder del bautismo del Espíritu Santo, y la gente hablaba lenguas, y él en ocasiones se quedaba extrañado de que hablaban idiomas, gente que no tenía otro idioma sino el local, el único, hablaban. O sea que en este asunto, como es un asunto de inspiración, por eso se llaman dones de inspiración, muchas veces pueden ser, como dice el capítulo 13, verso 1 de Primera de Corintios, lenguas humanas y lenguas angelicales. Es decir, hay las humanas que puede ser que yo esté hablando acá en mis lenguas que Dios me ha dado y que yo las uso y que Dios me las da para que yo las disfrute, y le cuento, las disfruto. Puede ser que en otro lugar o alguien viene acá y esas lenguas pueden ser humanas, ya no angelicales para ese que las esté escuchando. Pero el punto central que quiero ir destacando es que eso nos sirve a nosotros, esas lenguas que se nos otorgan cuando hemos recibido
el Espíritu Santo como señal, esas lenguas nos quedan para edificación. Eso es lo que está diciendo acá el que habla en lengua, verso 4 de Corintios 14. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Entonces, cuando viene ese momento, usted viene a una vigilia y usted viene a buscar al Señor, y usted, es decir, los espacios adecuados, a veces usted está en un retiro, usted está solo en su cuarto y empieza aquella manifestación, se goza, se edifica. Cuando usted sale de ese ambiente, usted sale o salimos edificados. Yo no estoy hablando algo aprendido. Salimos edificados. Yo sé que los que están en estas experiencias saben que cuando viene ese momento tremendo. Vamos a ver ahora, vamos a hacer lo que es una distinción para ahorita pasar a la siguiente categoría. Es para una oración y una comunión profunda y para un progreso espiritual. Nos quedan las lenguas. Tal vez muchos de ustedes ya dicen, hermano, pero esas doctrinas ya son viejas, ya no se debían de predicar en las iglesias. Ya eso, entonces hagamos una cosa, arranquemos las páginas y hagamos una Biblia nueva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque hay ese pensamiento, sobre todo en la juventud de la iglesia hoy en estos tiempos, y sobre todo en la juventud y en aquellas capas que ya se creen como ya superados de las doctrinitas antiguas. Es que en la Biblia no hay nada antiguo, hermano. En la Biblia no hay nada antiguo. ¿Sabe qué dice el escritor a los hebreos? ¿Está conmigo? La palabra de Dios es viva. Es viva. Esta palabra que estamos leyendo, esta es vida. Es vida. Y es espada de dos filos. Ahora rápidamente pasamos, sí, porque yo a muchos de ustedes los veo sin interés de buscar la investidura del Espíritu Santo. Yo no les veo intenciones. Yo no veo, pues. O sea, en mi tiempo, yo lo he dicho, hermanos, y no es que el Espíritu Santo se vaya. El Espíritu Santo, toda vez nosotros le apropiemos el hábitat para que Él se mantenga siempre en nuestro entorno, ahí va a estar. Ahí va a estar. Entonces, cuando yo le hablo de mi tiempo, era una locura, era una hambre para buscar la llenura del Espíritu Santo. No había quien se quedara así. Claro, había mucha gente desinteresada, pero ahora en este tiempo, ahora no. Hábleme de un mensaje de éxito. Eso, hábleme de un mensaje predíqueme Apocalipsis de los caballos bermejos. La gente anda queriendo oír astralidades, pero no quiere escuchar y centralizarse e interesarse en las herramientas que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado. Ahora, hablando ahora ya de las lenguas, como el don de lenguas que se junta con el don de profecía, vamos a ver capítulo número 14, siempre allí en primera de Corintios. Vamos a ir
viendo, y con esto ya vamos a ir cerrando, dice el versículo número 14, fíjese bien, ya aquí pasamos a la otra categoría, ya pasamos a lo que es el don de lenguas, ya es don, ya no es el lenguas como señal. Pasamos al don de lenguas. Verso 13, léalo conmigo, y dice: por lo cual el que habla en lenguas extrañas, dice acá. Chequemos otra versión para ver qué nos dice. Aquí dice extrañas. Vamos a ver, el que habla, verso 13, por tanto, el que habla en lenguas extrañas, también dice la Biblia, Dios habla hoy. El que habla en lenguas extrañas. Vamos a ver esta lengua que Dios la deja en nosotros para nuestra edificación. Ahora viene la otra fase de que le vamos a pedir a Dios que esas lenguas también se conviertan en un don. ¿Y qué significa un don? Lo que significa un don es una manifestación de Dios, donde a través del don de inspiración nosotros vamos no a traducir una lengua, sino a interpretar, porque traducir es traducir un idioma. Pero cuando dice el versículo número 13, por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pida a Dios que le conceda el poder de interpretarlas. Vamos a seguirnos en la Biblia que todos tenemos. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pida en oración. Aquí viene el hambre. Aquí viene el cristiano no acomodado. Aquí viene el cristiano que dice, no, yo no puedo quedarme. Y eso fue lo que sucedió en mi persona, hermano. Cuando yo vi todo esto, y no solo yo, sino miles de gente, muchachos que yo conocí que le apostamos con todo a esto. Vamos a ver, yo busqué y no hallaba, así que a veces no se la pone fácil Dios a uno. Pero te recuerdas cuando nos fuimos a un retiro, ya casi para venirnos, y yo mi meta era, Señor, igual que Jacobo, a eso me agarró a mí, si no me bendices, no te suelto. Y era ya casi, hermanos, para ponerse el sol. Y habíamos estado 2 días ahí buscando. No quiero decirle que estaba de rodillas todos los 2 días en los espacios de oración a buscar. Y ya veníamos de regreso a pedirle al Señor. Y ahí, hermano, y el Señor conoce la necesidad. Es decir, este es un asunto, pida, dice aquí. Quiere decir busque. Porque cuando Dios nos ve así todos modernones, así todos psicodélicos, cuando Dios nos ve así todos, dicen, ¿qué idioma estará hablando ahora el hermano? Entonces, esa actitud, ¿qué idioma estará hablando el hermano? Eso no entiendo, pero eso fue para los de ayer, pero no para los de ahora. Entonces, eso quiere decir, no me interesa, no me interesa buscar. Pero aquí dice, pida. Pero en esa ocasión, como yo estaba pidiendo, y en este caso, esa intervención fue mi bautismo. Y yo tengo tan grabado el día que yo me convertí, la fecha, el día que yo me bauticé, el día que yo recibí el Espíritu Santo. Tengo bien grabado. Estaba como resentido con Dios, tirado en un monte ahí solo. Resentido que 2 días y no me había dado nada del Señor. Fue con esa actitud un poco no conveniente, pero válida,
que vino sobre mí lo que es esto. Y yo lo recibí, lo experimenté. Fue algo que fíjese que en mi conversión había recibido lo que yo recibí cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Porque en mi conversión yo no vi ángeles, ni hablé lenguas, ni nada. Más bien una aflicción me agarró después que acepté. Pues sí, porque como cuando uno acepta, le dice: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, no crea que yo, bien me recuerdo que pasé adelante y solo yo acepté, para colmo de males. Pero la intención mía era que como yo, ese joven importante, iba a bajarse del sicómoro y que al ver lo que pasaban adelante, las otras personas iban a correr porque él les daba el ejemplo. Cuando yo desperté del cuerpo dormido más bien y afligido, solo yo había aceptado. Pero la aflicción era por eso. Adiós mundo que hasta ayer es tú. Esa era la aflicción nosotras. Si uno se aflige, pues, porque ahora, como le dijeron a Pedro, cuando era jóvenes iba donde tú querías, pero ahora tienes uno que te va a montar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora es otra cosa. Pero esta experiencia yo la recibí precioso. Sentí aquello tremendo que cayó sobre mi vida. Yo doy testimonio, como decía Pablo. A mí se me apareció, decía Pablo. Se le apareció a 500 y a mí como un abortivo. Yo lo vi. Usted no me puede sacar de esto a mí. Usted no me puede modernizar como se quiere modernizar la iglesia hoy. No. Esto es mi experiencia basado en la palabra. Entonces acá está diciendo el verso 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. Vamos a ver. Entonces viene esa lengua, yo estoy hablando, entonces Señor, dame la interpretación de las lenguas. Dame la interpretación, Señor. Interpretación, lo dije hace un momento, no es traducción. Vamos a definir cómo es que se interpretan. Viene el momento de que, por lo menos yo, hermano, bueno, tal vez no sé, por dejado, en algunas veces Dios me ha dado a mí profecía. A veces por dejado, a veces por estar metido en otros asuntos de la obra. A veces uno va dejando aquello que es tan provechoso para uno y para la iglesia. Pero yo en algunas ocasiones, ¿y qué sucede con eso de la interpretación? Entonces dice, pida interpretarlas. Vamos a ver en qué se define ahora esta otra categoría, que es ahora el don de lenguas. Se define en que cuando viene esa lengua que se puede dar, ahorita están hablando lenguas algunos hermanos, por lo menos las hermanas que están hablando lenguas, pidan interpretar esas mismas lenguas. Porque puede interpretarlas el mismo, por allá oí también, pero usted no se quede así, pida. Damos un amén. Porque de qué me bendice a mí que la hermanita estaba hablando lenguas ahorita que entré yo y la otra hermana por allá. ¿Qué provecho me da a mí? Ningún provecho. Le da provecho al que está hablando porque se está edificando en lo personal. Pero yo no tengo que ser egoísta, yo tengo que pedir la interpretación de esas lenguas. ¿Por qué tengo que pedirla? Porque el trasfondo de Dios con los dones que da es para que el otro se edifique. Es para que el otro vaya poniendo su pared hasta que se hace el edificio. Esa es la idea de edificar. En la idea de una construcción.
Entonces viene, pida a Dios, el que tiene ese don, tiene que interpretarlo. Entonces, por lo menos una de las metas deberían de ser los hermanos que hablan sus lenguas, que gracias a Dios las están hablando, no así otros. Han entrado en el modernismo. Y que Dios los socorra, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Porque no, hermanos, aquí se trata de dar. Entonces yo voy a hablar en mis lenguas, pero ahora como aparte de señal y de lenguas muy personales para mi edificación, ahora yo le pido que me dé interpretación de esas lenguas que se convierten en don. Entonces se lo explico de esta manera. Viene la hermana, nuestra hermana, o viene el hermano Peña, hermano Luis, él habla sus lenguas. Entonces, una de las luchas de él debe de ser, dame la interpretación, eso que hablé en esas lenguas que yo no entiendo, porque no las entendemos. Pero eso no beneficia a nadie que el hermano hable en lengua o que yo hable en lengua, me beneficia a mí. Entonces lo que tiene que hacer el hermano Peña es suplicarle a Dios, ahí está en la Biblia, poder interpretarla para cuando venga alguien, porque hermanos, si todos venimos quebrados, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, todos tenemos un sinnúmero de problemas, a todos, todos necesitamos, no solo, porque este es un conjunto de manifestaciones de Dios en todas las áreas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos alabando al Señor, debe de ser una alabanza en el espíritu y en verdad, como dijo Juan 14, Juan 4, damos un amén. Yo busco adoradores, los que vienen ahí en espíritu, nada de venirse a exhibir, si es que ya no vienen tampoco. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermanos. Oh, gloria a Dios. Entonces, en el espíritu. Pero viene también el momento de lo que es el periodo de los dones, que es exactamente lo que nosotros desarrollamos, los dones, el periodo de los dones. Viene la gente necesitada y dice: hija mía, dice el Señor, porque estos dones, eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando el don de profecía en sí. Los dones, no, como decíamos ahí, los dones no es para venir a hacer aseveraciones, a hablar cosas. Los dones dice que es para edificación, para exhortación y consolación. Y por lo menos los que hablan de que tienen profecía, pero ahí andan profetizando locuras, fatalidades para la gente. Y la gente quiere, la hermana tiene problemas, el hermano tiene problemas con su mujer, él quiere que haya una que profetice y que le diga: tu mujer, dice el Señor que tienes que ver cómo te deshaces de ella. Ve de qué manera, que no se note mucho. Y eso anda volando en todas las iglesias. Dice el Señor que necesitas una limpia. Dice el Señor que necesitas 40 días de ayuno. Señor, reprenda al diablo. Yo no digo que no vamos a ayunar, pero están manipulando la profecía, ya lo que es ese don de lengua que viene y que se traslada, hermanos, en interpretación, es para consolar, dice acá la palabra, para edificación, exhortación y consolación. Para eso es. Entonces viene uno quebrado, como necesita los dones y también la palabra. ¿Cuántos están recibiendo esta noche? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces uno no paga el pasaje de choto, ni se viene en las trabazones ahí todo acelerado. Uno viene a lo que viene y uno se va bendecido, porque no solo operaron los dones de inspiración,
sino que también hubo palabra. Y eso de la palabra también uno no puede venir a entretener gente porque es un pecado. Es una situación de dar. Entonces, eso que empieza a hablar, lo que oíamos ahí en el inicio del culto, empiezan a hablar los hermanos. Entonces la lucha de ese que habla en lenguas es pedir: dame, Señor, la interpretación, dámele. Yo les he oído a ustedes algunos hablar, interpretar sus mismas lenguas, pero como que les da pena, como que ¿qué van a decir? Es que usted déjese ir, porque estos dones se llaman de inspiración. Aquí no es que aquí uno va a ir con una lista, hermano, con una nota. Voy a decir aquí, el Señor dice esto. Eso no es dones. El don de inspiración, ya lo dice la palabra, inspira. Yo empiezo a hablar lenguas y yo le digo: Señor, dame la interpretación de mis lenguas. Y empiezo yo a interpretarlas, no a introducir, no a traducir. Y cuando puede ser que esas lenguas sean extensas, sean por lo menos 2-3 minutos, pero la interpretación pueden ser 5 palabras o viceversa. Porque como ya no es una traducción que tiene que ir letra por letra o frase por frase, sino que es el contenido de lo que se dijo en lenguas, entonces viene el otro, como el que habla lengua no lo está pidiendo, entonces los demás nosotros pidamos: dame, Señor, para interpretar esas lenguas. Y es ahí donde es una batalla. La vida cristiana, damos un amén, iglesia. Entonces la vida cristiana no es una vida para, hermanos, para envejecerse y morirse y que nos entierre. Dejemos una huella, sembremos, porque cuando sembramos vamos a cosechar. ¿En qué sentido vamos a sembrar? Hermanos, luchando, esforzándonos, pidiendo: dame más, Señor. El que predica: dame más, Señor, dame humildad, dame gracia. Hermanos, los que tocan la música: dame gracia, Señor. Los hermanos servidores, diáconos, diaconisas: dame gracia, Señor, porque yo quiero aportar mi gracia, quiero aportar a los demás mi atención. Es sembrar. Amén. Que se oiga un poderoso amén. Porque Dios da un mensaje. ¿Por qué Dios da un mensaje en otras lenguas? El Señor da un mensaje en otras lenguas para que se interprete al idioma local. Finalizamos con el versículo 22 al 25 del 14. Vamos a ver. Dice el 22, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, y entra un indocto o un incrédulo, no diráis que está loco. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, algún indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado lo oculto de su corazón. Porque como cuando viene el don de profecía es una inspiración. Entonces cuando dice ¿por qué? Dice ¿por qué Dios da un mensaje en otras lenguas? Aquí lo dice por los incrédulos. ¿Por qué? Le voy a explicar esto y con esto nos vamos. Los vamos a ver, les diríamos a los herejes del tiempo de la iglesia primitiva. Ellos decían
que Dios había muerto, que Jesús había muerto y que no había resucitado. Es que todo tiene un sí. Entonces, todos los herejes pensaban eso. Entonces, Pablo aquí está diciendo que las lenguas son y los milagros son señal para los contrarios, para los que dicen que Jesús no resucitó. Viene la señal de los milagros y viene la señal de las lenguas para juicio de ellos, porque las señales es lo que corrobora que Él se levantó entre los muertos. Entonces, esa es una de las razones. Dice el versículo 25 de este capítulo, dice, lo oculto de su corazón. Ahora viene el otro, el interpretar. El interpretar dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, no diráis, estás loco. Pero si ese que habla lenguas las traduce, las interpreta, está diciendo el versículo, pero si todos profetizan, verso 24, y entra algún incrédulo, un indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado lo oculto de su corazón y se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en ese lugar. Porque hay cosas, hermano, tan lindas que cuando viene la interpretación de lenguas, cuando viene la interpretación de esas lenguas como don, desarma a la persona, porque dice, pero ¿quién le contó a este? ¿Pero cómo sabía este mi situación? Entonces dice, a la verdad, aquí está Dios. Y eso es lo que hace que quiebra a ese incrédulo. Es decir, esa es la finalidad, que no es el punto. Dice Pablo más adelante, yo hablo 20,000 palabras en lenguas, pero no tiene sentido. Pero si yo vengo y hablo en el entendimiento, hablo en el espíritu, eso es más provechoso. Entonces, lo que le he definido en esta noche es las dos categorías: las lenguas como señal y las lenguas como don. Las lenguas como don son las que hay que, bueno, los que ya tienen esa señal de lenguas, pídanla, que se vuelva un don y den, sembremos, aportemos, levantémonos, que sea una iglesia. Yo le dije, el Espíritu Santo no es que se ha ido de las iglesias, no es que se ha ido del Salvador. De algunas iglesias se ha ido y no lo dejemos ir. Tratemos la manera de, hermanos, de suplicarle que nosotros le creemos a su palabra. Digámosle, no, Espíritu Santo, yo no soy de los modernos, yo quiero ser de los tuyos, yo quiero ser de los de la palabra. Yo no quiero ser, Señor, de los escépticos, no, yo quiero ser creyente. Y el Espíritu Santo nos va a tomar la palabra. Y si así actuamos en esta iglesia, nunca nos va a dejar el Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre,